Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Hola amiguitos, ¿cómo están? De nuevo aquí con ustedes, la abuela Belinda. Exactamente, no se olviden de mí. Estoy aquí para contarles una historia más de uno de todos estos santos que hemos venido escuchando cada sábado con otras abuelas. Hoy me toca a mí hablar del primer santo mexicano. Sí, el primer santo mexicano. Ese fue Felipe de Jesús. Felipe, su nombre era Felipe de las Casas Ruiz. Él nació en la Ciudad de México, pues por eso era mexicano, ¿verdad? Entonces, sus papás, que eran Alonso de las Casas y Antonia Ruiz, eran españoles, pero habían llegado a México a vivir por el trabajo de su papá. Y aquí, en México, fue donde nació Felipe de las Casas Ruiz. Pues Felipe, Felipillo, como le decían con tanto cariño sus padres, era un niño como todos, muy inquieto, travieso, alegre, le gustaba jugar, tener muchos amigos, pero él en especial era muy inquieto y hacía muchas travesuras. No paraba ni un segundo de estar haciendo una cosa y otra cosa y otra cosa, era muy inquieto. Sus padres tenían miedo de que le pasara algo. Entonces contrataron una nanita para que lo cuidara mejor y para que estuviera siempre al pendiente de él. Y así fue como Felipillo creció junto con esta nana y obviamente con el cariño y el amor de sus padres. Pero esta nana un día se desesperó muchísimo porque ya le hacía una travesura tras otra. En su casa había una higuera en el centro del patio que se había secado y ya no daba higos, ya estaba seca, ya no daba higos. La nanita se le quedó viendo y dijo para sí: «Ay, Felipillo, ¿irás a hacerte un día santo?» No, Felipillo santo, primero esta higuera reverdece. Bien, así quedó. Felipillo siguió creciendo y cuando era un adolescente decidió entrar al convento de los franciscanos, que estaba aquí en la Ciudad de México. Lo recibieron muy contentos, lo acogieron y obviamente pues le dijeron las reglas y todo lo que había que hacer estando dentro del convento. Había que seguir ciertos horarios, había que seguir ciertas normas, ciertas reglas que había que cumplir como en todo. Pues ¿qué creen? Que Felipillo no aguantó las reglas, no aguantó las normas, él quería hacer otras cosas, ser libre, etc. Y decidió salirse, pero se escapó. Una noche se escapó y se fue a la casa de sus padres. Ahí pues de nuevo lo recibieron sus papás pensando: «Ay, ¿qué va a ser de Felipillo tan inquieto, tan tremendo? ¿Qué va a ser de él?». Y lo pusieron a trabajar como platero. Él hacía objetos de plata. A eso se dedicaba. Pero no era mucho lo que ganaba haciendo los objetos de plata. Sus papás entonces decidieron mandarlo a tierras lejanas para ver qué podía hacer allá, para que probara suerte, qué podía hacer allá. Y lo enviaron a las Filipinas, que son unas islas que están un poco cerca de Japón, pero lejanas de México. Entonces allá lo mandan y se establece en Manila. Manila en ese entonces era una ciudad donde había muchas cosas que llamaban la atención, muchas diversiones, y él podía divertirse, salir, hacer todo lo que quisiera. Ya estaba más grandecito, hacer todo lo que quisiera. En fin, él empezó a divertirse y a andar en todas las fiestas y en todas las cosas que quería hacer, que le alegraban la vida, que se sentía contento cuando las hacía. Pero conforme fue pasando el tiempo, se fue dando cuenta que todas esas cosas bonitas para él, padres, divertidas, no le llenaban su corazón. Él realmente sentía un vacío en el corazón. Estaba contento cuando estaba en una fiesta, cuando hacía algo padrísimo, cuando conocía lugares, etc. Pero después sentía un vacío en su corazón.
Y eso es lo que nos pasa, amiguitos, cuando realmente no hacemos las cosas en nombre de Dios. Cuando las cosas que nos divierten, que no son malas, que son buenas, pero que si nos quedamos solamente con eso, pues nuestro corazón va a estar un poco vacío. Siempre necesitamos del amor de Dios y de hacer las cosas por los demás, no solo recibir y recibir y recibir. Así fue como Felipillo se dio cuenta que realmente él sí quería dedicar su vida a Dios nuestro Señor y a los demás, hacer el bien a los demás. Entonces, ahí mismo en Manila, ingresó al convento de los franciscanos y lo recibieron con mucho gusto. Ahí empezó a darse cuenta que eso era lo que a él le llenaba su corazón, era lo que realmente lo hacía verdaderamente feliz, dándose a los demás, enseñando a los demás, ayudando a los pobres, estudiando, aprendiendo sobre la vida de Jesús, etc. Y entonces decidió llamarse Felipe de Jesús. Ya no era más Felipillo, era Felipe de Jesús, porque su vida entera quería dedicarla a Jesús. Pasaron los años y de pronto le dan la buena noticia de que ya se puede ordenar sacerdote. Y estaba feliz porque ya iba a ser un sacerdote. Y también le dieron la gran noticia de que podía ir a México, viajar a México, a su ciudad, con sus padres, para que ahí se ordenara sacerdote. Estaba feliz y junto con otros compañeros, también franciscanos, se embarcaron para venir hacia México y ordenarse sacerdote. Pero les pasó algo tremendo. Vino una tormenta muy, muy fuerte que desvió la embarcación. Imagínense, se empezaron a mover por todas partes. Creían que iban a morir ahí. Pero la embarcación fue y encalló, es decir, topó, chocó en las costas de Japón. Se desvió y llegó a Japón. No tuvieron más remedio que bajarse ahí. Pero él se decía a sí mismo: yo no veo esto como algo malo, porque mi vida entera está dedicada a Dios. Y a lo mejor Dios lo que quiere de mí es que yo sirva y ayude a estas gentes del Japón. Entonces en Japón estaban los franciscanos y los jesuitas y estaban logrando muchas conversiones al catolicismo. Él empezó a trabajar y empezó a luchar por esta causa y así lo lograron. Había muchas gentes japonesas que se estaban convirtiendo al catolicismo. Pero entonces las autoridades de Japón pensaron que eso no estaba bien, que se estuvieran convirtiendo tantos al catolicismo, que luego los iban a quitar a ellos del poder, que les iban a quitar todo su poder y todo lo que ellos tenían. Entonces se enojaron mucho contra los franciscanos y los jesuitas y entonces empezaron a perseguir a todas esas sacerdotes, a los franciscanos, a los jesuitas y a todas esas personas que se habían convertido al catolicismo. Los perseguían, los encarcelaban, los ahorcaban, los decapitaban, les hacían mucho daño. Felipe de Jesús tenía la oportunidad de salirse de Japón porque él aún no era ordenado sacerdote, no era un sacerdote y además él llegó ahí como náufrago, es decir, una persona que por accidente llegó a Japón. Pero ¿qué creen? Su gran amor a Jesús le hizo quedarse con sus compañeros y decir: aquí me quedo, porque esta es la voluntad de Dios y yo quiero seguir su voluntad. Y así fue como Felipe de Jesús, el 5 de febrero de 1597, fue apresado junto con otros compañeros y les amarraron sus manos encadenadas, los obligaron a recorrer varias calles de la ciudad o del pueblo ahí de Japón, los obligaron a caminar y los lastimaban y les hablaban feo y les golpeaban para que la gente que los viera pasar viera que no era bueno convertirse al catolicismo. ¿Se imaginan? ¡Qué tremendo! Pero ellos siguieron fieles y Felipe de Jesús a la cabeza. Y entonces llegó un momento en que llegaron a un monte muy alto y ese mismo 5 de febrero
los pusieron, bueno, a él primero le cortaron una oreja, lo lastimaron mucho y para ver si se hacía para atrás y decía que no, que ya no quería predicar la palabra de Dios, que él no era católico. Pero nada lo hacía cambiar de opinión, porque su amor por Jesús era muy grande, muy grande. Entonces fue como ese día 5 de febrero de 1597, le dan muerte en la cruz. Lo atan a la cruz con unas cadenas y del cuello también. Y cuando él estaba ya perdiendo la vida, cada vez más débil y más débil, ¿saben qué hacía? Lo único que decía era Jesús, 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 lo repetía una y otra vez. Y es que Jesús estaba en su corazón. Y así es como muere Felipe de Jesús, sin ser sacerdote, pero un gran franciscano, un gran ser humano, que después fue beatificado y más tarde fue canonizado, es decir, declarado santo. ¿Y qué creen, amiguitos? El día que lo declararon santo, acá en México, en la casa de sus padres, aquella higuera que estaba seca y que la nanita dijo, no, esta higuera nunca va a reverdecer. Primero reverdece la higuera que Felipillo sea santo. Pues ¿qué creen? Que la higuera empezó a reverdecer y volvió a dar frutos. Esos frutos eran fruto del amor a Dios que tuvo siempre Felipe de Jesús. ¿Les gustó esta historia? ¿Verdad que es interesante? Y es muy hermoso ver cómo hay gente tan joven, porque él solo tenía 25 años cuando murió por Jesús, quiera dar la vida por él y de tantas cosas bonitas y buenas que hizo Felipe de Jesús. Ustedes y yo no somos unos mártires y no nos están persiguiendo para matarnos porque creemos en Jesús. Sin embargo, sí podemos seguir haciendo muchas cosas buenas por Jesús, siendo caritativos, siendo buenos niños, ayudando a sus padres, todo lo que les toque hacer en día a día, hacerlo siempre por Jesús. Amiguitos, me dio mucho gusto saludarlos de nuevo, estar con ustedes y yo espero que se porten muy bien y que esta historia les llegue a su corazón y que siempre esté Jesús en su corazón, de tal manera que cuando tengan alguna dificultad, cuando estén enojados, cuando estén en un problema, cuando tengan algún dolor o una enfermedad, repitan como Felipe, Jesús, Jesús, Jesús. Hasta luego, amiguitos, nos vemos la próxima, que estén muy bien, bye.